tarde. Dice así, 1 Pedro 4, verso 1 al 6. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Algo que hemos estado mencionando repetidas veces es que Pedro, en su primera carta, está hablándole a cristianos que están padeciendo persecución. Ese es el tema de esta carta. Y este asunto de sufrir por causa de la justicia, sufrir por la causa de la fe, es como el gran tema de esta carta. Y lo ha mencionado en los capítulos anteriores, lo mencionará también en los que vienen, pero creo que específicamente esta sección de esta tarde nos habla sobre esta realidad que también es parte de seguir a Jesús, que es cuando viene un tipo de persecución de la gente quizás que es más cercana o que nos conoce un poco más a nosotros. Aquí estos creyentes estaban siendo perseguidos por los romanos, por el gobierno romano. Pero también habla sobre este tipo de persecución, opresión que ellos iban a enfrentar o quizás estaban enfrentando de parte de sus amigos, de gente de la familia o conocidos que ahora ellos al venir a la fe en Jesús y estar viviendo una vida distinta, estaba generando como esta presión y esta como desconexión con el resto. Y creo que a veces esa es como la persecución que a veces más nos cuesta. No tanto de los extraños, no tanto a veces quizás de un gobierno que nos quiere restringir, sino de la familia que conocemos, del amigo, del compañero de trabajo, que al tener cierto vínculo con ellos, su opinión es muy importante. Entonces, creo que este padecer del cual habla aquí Pedro está como que matizado por ese ingrediente de gente conocida que nos afecta más. Ahora, lo primero que dice, si te fijas ahí en el verso 1, dice, por tanto, o como dice la Reina Valera, puesto que Cristo ha padecido la carne, ármense ustedes también con el mismo propósito. La semana pasada vimos en el capítulo 3, mira, si retrocedes tantito del capítulo 3, verso 18, Pedro decía, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, aquí vuelve a mencionar Pedro, puesto que Cristo ha padecido la carne, y Pedro está hablando de esta realidad de, Jesús sufrió, Jesús padeció, Jesús murió por algo. Y a través de la muerte de Cristo, Jesús, Él consiguió muchas cosas o hizo muchas cosas, tuvo muchos alcances. Uno de ellos es reconciliarnos con Dios, como vimos la semana pasada, que Él murió una sola vez, como dice el verso 18, para acercarnos o para llevarnos a Dios. Pero aquí hay una palabra que es muy importante, que a veces la pasamos fácilmente por alto, que es por tanto. Esa palabra es una palabra que es como una especie de conector. Y lo que está haciendo Pedro es, la idea de la cual él va a hablar ahora está conectada con la idea anterior. O sea, lo que él va a decir ahora o lo que él acaba de decir aquí es una consecuencia lógica de la idea anterior. ¿Y cuál es la idea anterior? Que Jesús padeció. Eso es lo que él estaba hablando en el capítulo anterior. La idea anterior es que Jesús padeció. Y entonces, por tanto, dice, puesto que Cristo ha padecido. Entonces, Jesús a través de su muerte nos salva,
Pero también a través de su muerte, Él quiere hacer otras cosas en nuestra vida. Y es que Él nos quiere enseñar, a ti y a mí y a cualquier cristiano, que nosotros debemos de imitar y tener la misma actitud que Él tuvo frente al padecimiento, frente al sufrimiento. Por eso dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes. Ya lo está aterrizando y lo está uniendo para nosotros. Dice, ustedes con el mismo propósito, dice la Nueva Biblia de las Américas, que la versión que uso, o de la misma actitud o propósito, como dicen otras versiones. Entonces, Jesús no solamente sufrió y padeció para salvarnos, Jesús también sufrió y padeció para enseñarnos cuál es la actitud que tú y yo debemos de tener frente al sufrimiento. La Reina Valera pone el verso 1 como vosotros también armaos del mismo pensamiento. La Nueva Traducción Viviente dice adoptando la misma actitud que tuvo él. El Nuevo Testamento de J.B. Phillips dice con la misma actitud interior que él debió tener. Entonces Pedro nos está diciendo, mira, Jesús sufrió, pero también nosotros podemos aprender de su sufrimiento. Debemos de abrazar, de adoptar la misma actitud que él tuvo frente al sufrimiento, lo que él menciona en el capítulo anterior. Y cuando lees esto dices, ok, eso me suena como que conocido, y es porque Pablo lo menciona en Filipenses. Dice, haya también en ustedes esta actitud, este sentir que hubo también en Cristo. Entonces Jesús es nuestro ejemplo, en todo es nuestro ejemplo. Su sufrimiento fue redentor, nosotros no somos salvos a través del sufrimiento, pero miramos a Jesús como nuestro ejemplo de cómo debemos abordar cuando nos toque sufrir. Entonces, ¿cuál es mi actitud frente al sufrimiento? ¿Cómo tú y yo como cristianos debemos de enfrentar esos momentos que inevitablemente van a venir a nuestra vida? Retrocede tantito al capítulo 2, por favor, de Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, verso 21. Dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes. Y fíjate, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Jesús es nuestro ejemplo en todo, pero aquí Pedro dice específicamente que Jesús también es nuestro ejemplo en cómo sufrimos. Porque Jesús sufrió también. La semana pasada decíamos, ok, este asunto del dolor y del sufrimiento en este mundo es muy real y gente que a lo mejor pudiésemos considerar injustas va a sufrir y gente que entre comillas consideramos como justos o buenas personas también van a sufrir. Entonces el sufrimiento es transversal, nadie está exento. Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios lo ha permitido? Y básicamente la Biblia nos dice que el dolor y el sufrimiento es parte de nuestra realidad humana porque Adán y Eva desobedecieron en el Edén. Entró la muerte, entró el dolor, entró el pecado y destruyó absolutamente todo. Entonces el sufrimiento es parte de nuestra vida, pero dices, ok, Dios está indiferente a nuestro sufrimiento y la respuesta es no. De hecho, tan es así que Jesús vino, que Dios se encarnó en su Hijo y también Él sufrió y padeció. Entonces, como decíamos la semana pasada, Jesús tiene piel en la cancha. ¿Sabe lo que es estar aquí? ¿Sabe lo que es eso? Ahora, aunque no es el diseño y el propósito original que las cosas hayan salido como estaban, finalmente Dios nos promete en su palabra que el sufrimiento y el dolor en la vida de un creyente, Él lo usará para que sus propósitos se cumplan. Ahora, si Pedro nos dice aquí que tenemos que tener la misma actitud y armarnos de la misma actitud que tuvo Jesús, ¿cuál es la actitud que tuvo Jesús? Es la pregunta lógica que debemos hacernos. De hecho, él dice que debemos de armarnos, y esa palabra es interesante porque en el original es una palabra que se usaba en el mundo antiguo para describir el proceso en el cual un soldado se vestía de su armadura. Era todo un proceso de, imagínate, has visto a estos gladiadores, a estos soldados romanos que, o sea, no es nada más el escudo y la espada, es todo un procedimiento que los soldados tenían para ponerse toda su armadura. Y aquí Pedro nos dice que nosotros también debemos hacer todo un proceso en el cual nos preparamos, nos armamos
para poder resistir el sufrimiento. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que ocurrir? Tenemos que tener una cierta actitud. Es cómo vemos cuando viene el sufrimiento a nuestra vida. Debo de revestirme de la actitud de Jesús frente al sufrimiento. Ahora, ¿cuál es la actitud que tuvo Jesús? ¿Qué vemos en su vida respecto a su sufrimiento? Y creo que lo podemos resumir en lo que Pedro nos dijo en el capítulo anterior. Si te fijas en el capítulo 3 de 1 Pedro, verso 17, dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Esa es la actitud que tuvo Jesús. Voy a hacer la voluntad de mi Padre. El hacer la voluntad de mi Padre va a implicar sufrimiento para mí, pero voy a hacer la voluntad de mi Padre. Ese es el sentir que tuvo Jesús. Entonces, vemos y cuando enseñamos esa sección, decíamos que el sufrimiento es inevitable en nuestra vida. Todos vamos a padecer, absolutamente todos. Entonces tú dices, a veces dices, no, mejor no le voy a entrar mucho a este asunto de la fe porque a lo mejor eso me va a traer ciertos problemas con mi familia, con mis amigos. Entonces, y es real, probablemente. Muchos de tus amigos a lo mejor no les va a gustar lo absoluto que tú y yo estemos siguiendo ahora a Jesús. Es parte de la realidad, es parte de lo que la Biblia nos dice que puede ocurrir. Entonces, si decidimos o si yo decido seguir a Jesús, el mundo probablemente, o parte del mundo, o de mi mundo, o de tu mundo, te va a juzgar y te va a condenar por esta nueva vida que has decidido tener, de seguir a Jesús. Pero por el otro lado, si tú decides, si yo decido rechazar a Jesús, un día Dios me va a juzgar y me va a rechazar. Y voy a sufrir. Entonces, el sufrimiento es inevitable. Lo único que tú y yo podemos decidir es si lo vamos a hacer por causa de la justicia o por hacer el mal. Por hacer la voluntad de Dios o por hacer mi propia voluntad. Entonces, no importa el lado que escojas, bueno, sí importa, pero no importa en términos de evitarte el sufrimiento. Ambos lados implicará dolor, ambos. Entonces, a veces es interesante cómo hemos proyectado el evangelio los cristianos y la iglesia. Y leemos, o cierto tipo de predicadores o cierto tipo de iglesias le han querido vender al mundo esta idea de ven a Cristo y para de sufrir. ¿No? Ya todos saben, ¿verdad? Entonces, o iglesias de ven a Jesús y vas a experimentar prosperidad material y todo el asunto. Y Dios lo puede hacer con algunos, pero esa no es la promesa universal para todos. Entonces, realmente, si caemos en eso, le estamos haciendo un flaco favor al evangelio. Estamos prometiendo algo que Dios no nos ha prometido, que el Nuevo Testamento no nos ha prometido. Entonces, el asunto es, ok, si por ambos lados, si el seguir a Jesús va a traer dolor, o rechazar a Jesús va a traer dolor, la Biblia me dice es mejor sufrir por causa de Dios. Es mejor padecer por hacer la justicia, por hacer el bien, que por rechazar a Jesús. Ahora, ¿cómo fue tratado Jesús por hacer la voluntad del Padre? Veamos la vida de Cristo. ¿Qué implicó en Jesús el que Él haya hecho la voluntad del Padre? ¿Cómo le fue a Él? Ok, hubo algunos que creyeron, sí, pero la gran mayoría rechazó a Jesús. Tan es así que Jesús fue crucificado. ¿Ok? O sea, Jesús no fue crucificado porque era un tipo amable. O sea, eso le encantaba a la gente. Pero realmente cuando empezamos a ver el Evangelio, te das cuenta que Jesús era una amenaza para el sistema religioso. Jesús era una amenaza para el gobierno. Jesús era una amenaza para muchas personas. Entonces su persona y su mensaje fue como un desafío al mundo en el que él vivió. Tan es así que lo quisieron crucificar. Entonces, ¿cómo fue tratado Jesús por hacer la voluntad del Padre? Terminó en una cruz. Ahora dices, bueno, a lo mejor solo él. Bueno, veamos a los apóstoles. Y vas a la otra generación y descubres que, ok, de los 11,
descontando a Judas, 10 murieron como mártires. Juan fue desterrado a una isla llamada Patmos después de que lo echaron en un tambo con aceite hirviendo. Dice, ok, la cosa no va mejorando. Ok, pero estas cosas no se hablan mucho en la iglesia hoy, sobre todo en Occidente. Entonces dice, ok, ¿eso nos va a pasar a todos? Probablemente no, pero no quiere decir de que no. No sé, Dios es muy sabio y su palabra nos guía y nos muestra su verdad. Y debemos estar preparados para lo que sea que venga por delante. Entonces, su mensaje de Jesús fue así, confrontó a la cultura, al mundo en el que él vivió. ¿Y cómo trataron a Jesús? Mira lo que Jesús mismo dice sobre el trato que recibió de la cultura en la que él vivió. En Juan capítulo 15, verso 18 al 19, Juan 15, 18 al 19, Jesús dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Dices, wow, bienvenido, ¿verdad? Bienvenido a la iglesia. El mundo te odia. No es un mensaje muy motivacional, pero es parte de los efectos y los resultados a veces de querer seguir a Jesús. Cuando ves a Jesús, ves su vida, ves los padecimientos que él vivió, te das cuenta claramente que el mundo en general no aplaudió a Jesús por hacer la voluntad de su Padre. Entonces, ¿por qué esperamos nosotros que el mundo nos va a aplaudir o te va a aplaudir a ti por querer seguir a Jesús? Entonces, tenemos que pensar cómo trató el mundo a Jesús. ¿Por qué esperaríamos nosotros un trato distinto? Ahora, no estoy diciendo con esto de que tenemos que ser odiosos o raros. Hay cristianos rarísimos, muy raros. Cosas que dicen, a veces cómo se visten. Pero no estoy hablando de esa rareza, de echarle más leña al fuego y andar haciendo cosas para hacernos odiosos. No es eso. Nada más basta con que seas obediente a Jesús y vas a tener problemas. Voy a tener problemas. Entonces, dices, ok, Edgar, pues no sé, yo llevo todo este tiempo caminando con Jesús y nunca he tenido ningún problema. Nunca me he sentido ni presionado, ni perseguido, ni nada. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Mira, hay dos posibilidades. Si ese es tu caso, puede ser porque o estás ocultando tu fe o estás cediendo en tu fe. Es la única explicación. No hay de otra. Pablo dice en 2 Timoteo 3:12, y en verdad, dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. No dice algunos, no dice los apóstoles, dice absolutamente todos los que quieran vivir una vida piadosa van a ser perseguidos de alguna manera. Vivimos en México, en este país, por ahora, gozamos de libertad, podemos reunirnos sin problema el domingo. Hay ciertos lugares, a lo mejor en Oaxaca, en Chiapas, en ciertas zonas donde es riesgoso el ser cristiano. Pero tú y yo básicamente hoy pudimos venir a la iglesia y vamos a salir, podemos ir a comer, cargar una Biblia y nadie nos va a decir absolutamente nada. Y es un privilegio. Pero invariablemente, aunque nuestra vida quizás no corra riesgo en este país aún, eso no significa que nos hemos librado de otro tipo de persecuciones. O sea, de presión de tu familia que no es cristiana, que siente que esto de ahora de querer seguir a Jesús es como una traición a la familia. Y casi como que ya no eres ni siquiera mexicano, porque has abandonado la fe de tus ancestros, ¿no? Y dices, ok, esa es una presión real que vas a enfrentar.
O en tu trabajo, antes participabas de lo que sea que hagan en tu trabajo y ahora pues dices, no, pues ahora ya no. Entonces vas a tener presión en tu trabajo, a querer arrastrarte a lo que hacías antes. Y como no colaboras, pues te van a hacer la vida complicada. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que iba a pasar eso. Si a mí me odiaron, no esperes que no sea lo mismo contigo si tú me estás siguiendo. Ahora, ¿cómo quiero terminar esto? Sí, el mundo nos puede rechazar, a lo mejor. Pero es mejor ser rechazado por otros y aceptado por Dios que ser aceptado por otros y rechazado por Dios. Algo que quizás en el verso de Juan, a lo mejor quizás lo que más se te quede o lo que más te impacte es eso de que el mundo los odia, por eso el mundo los odia. Pero eso no es lo que más debe de fascinarnos, sino es que yo los escogí a ustedes. Eso es lo que nos debe de... O sea, ¿Jesús me escogió a mí? No importa quién me odia. ¿Cómo fue que Jesús se fijó en alguien como yo? Pero nos espanta lo que dirán los demás, nos espanta la opinión que tengan los demás sobre nosotros, más que lo que Jesús dice de nosotros. O sea, ese versículo es fuerte, es todo lo que quieras, y es cierto. Pero este versículo es hermoso y es esperanzador, porque nos muestra a un Salvador que se fijó en nosotros, que se fijó en alguien como tú, y que te llamó. Entonces, es mejor ser rechazado por otros, pero ser aceptado por Dios. No podemos pretender, como a veces queremos, como que querer estar bien en ambos lados. Por eso a veces pueden haber cristianos que su vida es, perdón la palabra, pero miserable. Porque tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Pero en el mundo no son felices porque tienen tanto de iglesia que no pueden disfrutar de su vida en el mundo. O están en la iglesia pero no pueden realmente experimentar gozo en la iglesia porque tienen mucho del mundo. Porque quieren agradar a ambos mundos. Y no se puede. No se puede. Entonces tenemos que tomar una decisión. Esa es la actitud que tuvo Jesús. Hacer la voluntad del Padre, hay un precio que pagar. Va a haber padecimiento, pero lo abrazamos con la actitud que tuvo Jesús. Venga. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud respecto al pecado? Es el segundo punto. Y está, si te fijas ahí, volviendo al capítulo 4, al final del verso 2 dice, pues quien ha padecido en la carne, habiendo terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Aquí Pedro habla de cuál debe ser como nuestra actitud respecto al pecado. Y básicamente nos está diciendo que ya no vivimos para las pasiones, para los deseos de nuestra carne, sino para andar en la voluntad de Dios. Y Pedro nos muestra como un contraste entre dos realidades. Por un lado, nuestro pasado, que era un tiempo que básicamente Pedro dice fue un tiempo perdido, en el cual nuestra vida estaba caracterizada por básicamente hacerle caso a los deseos de nuestra carne. Y básicamente vivíamos, como dice él después, en alguna parte o en alguna de estas áreas de esta lista que él menciona acá. Dice, andando en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces, abominables y idolatrías. Quiero que me acompañes en tu Biblia, por favor. No va a aparecer el texto, creo, en pantalla. A Gálatas capítulo 5. Y quiero que así, nada más lo vamos a leer, pero que comparemos la lista que nos da Pablo con la lista que nos dio Pedro aquí. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Ahí está. Pablo aquí nos está diciendo, esta es la vida que caracterizaba a una persona que no estaba reconciliada con Dios. ¿Cuáles son las evidencias? Dice, ok, son muy evidentes.
inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Esa palabra es interesante porque la palabra en el original es farmaquía, de donde viene fármaco, tiene que ver con drogas, y en el mundo antiguo las drogas siempre estaban vinculadas con adoración pagana. Enemistades, pleitos, dices, órale, celos está en la misma lista, ¿eh? Con inmoralidad, celos. No, tengo un poquito de celo, no es tan grave. No, sí, ahí está la lista. Enojos, ya ahí Dios nos hizo jaque mate a todos. Todos nos enojamos. Rivalidades, disensiones, herejías. Envidia, dice, pues ya ahí tronamos. Envidias. No, yo quiero progresar un poco más, no es envidia. Borracheras, orgías y cosas semejantes. Y fíjate lo que dice, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está. ¿Ves? Te digo, este es el mensaje que no es popular. Cuando hablaba hace un rato de, a lo mejor nuestra vida no está en problema, pero realmente es porque no estamos viviendo el Evangelio como se debe. Empieza a hablar de estas cosas, de estas listas, y vas a ver si no tienes oposición. Empieza a mencionar el pecado, empieza a hablar a lo mejor sobre inmoralidad sexual, ya sea heterosexual o homosexual. Empieza a hablar sobre aborto. Empieza a hablar sobre que hay un solo camino a Dios. Empieza a hablar de la necesidad de arrepentimiento y dime después si no tienes problemas por eso. Pero hoy decimos, no vamos a mencionar esta lista porque la gente se va a espantar, no va a venir a la iglesia. Y dices, estamos en problemas por no hacer eso. Entonces, esa era la vida que caracterizaba nuestra ignorancia, nuestra vida pasada. Ese era nuestro pasado. Vivíamos como todos los demás. Y me encanta porque Pedro dice, aquí dice, porque en el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, a los incrédulos. ¿Te acuerdas de tu papá o tu mamá cuando te regañaba y te decía, ya es suficiente, ya párale, ya es suficiente? Aquí Pedro, como un buen papá, le está diciendo, ya córtenla, ya es suficiente. Su vida pasada la perdieron todos esos años, todo ese tiempo lo perdieron viviendo así. Dios ya nos dio una nueva vida para vivir diferente, para vivir esta nueva vida que Dios nos da y que pone a nuestra disposición a través de Jesús. Son palabras fuertes, son palabras que nos está prohibiendo algo, Pedro. Entonces ya eso nos incomoda, que alguien nos diga, no hagas esto, porque no se vayan a ofender. Pero esa es la realidad. Ahora, acompáñame a Romanos, por favor. Romanos capítulo 6. El verso del 1 al 6. Puedes seguir la lectura ahí en tu Biblia, pero yo voy a leer ese párrafo en la Nueva Traducción Viviente. Porque ahí tú puedes ir comparando, viendo las diferencias, pero creo que la Nueva Traducción Viviente nos va a ayudar a tener un poco más de claridad con lo que Pablo nos dice ahí en el capítulo 6, respecto a la vida pasada, a la vida en el pecado y en esta nueva vida que Jesús nos da. Fíjate lo que dice. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos, y ahí está, muerto al pecado. Ahí está. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ahí está. Tú y yo podemos vivir una nueva vida porque Cristo murió y resucitó.
Esa es la razón que podemos vivir una vida nueva. No hay ninguna esperanza de una nueva vida, no hay ninguna esperanza para nadie de una nueva posibilidad, a menos que esa persona venga a Cristo y tenga y reciba como regalo esta nueva vida. Dice el verso 5, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Eso habla de un futuro, cuerpo glorificado. Pero dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, y fíjate, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pablo nos dice aquí en una palabra, en una frase, como, ¿quiénes éramos? Éramos esclavos del pecado. Un esclavo no le queda más que obedecer. Tiene un amo tirano que lo tiene totalmente dominado, no se puede zafar de la situación, y eso era lo que el pecado hacía con nosotros, conmigo. Necesitábamos ser liberados, por eso necesitábamos un Salvador, porque estábamos presos del pecado. Aunque decíamos quiero cambiar, no podíamos cambiar, porque estábamos esclavos. Por eso tuvo que venir Jesús. Y algo muy importante que me gusta como lo pone en esta versión, dice en el verso 6, dice, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Tú dices, ok, en la vida práctica, en la vida real, pues yo siento que el pecado todavía a veces me gana. Todavía como que el pecado está presente. Entonces, ¿qué dice aquí? Y es muy importante entender esto. Todavía ahora en nuestra experiencia de caminar como cristianos, tenemos que lidiar con el pecado en nuestra vida. Lo que Jesús vino a hacer es, como dice aquí, a que el pecado perdiera su poder sobre nosotros. No que no esté presente en nosotros. El pecado todavía está presente en nosotros, en nuestro cuerpo caído. Pero el pecado ya no tiene el poder sobre nosotros, que es diferente. ¿Ok? Cuando no teníamos a Jesús, no nos quedaba más que vivir como vivíamos. No había esperanza de cambio, no había ningún tipo de posibilidad. Pero ahora que hemos puesto nuestra fe en Jesús y que Jesús nos hizo renacer, como dice aquí Pablo, esta nueva vida, como dice Pedro, que nos hizo renacer una esperanza viva, esa nueva vida solo es posible gracias a Cristo, y solo ahí tú y yo podremos recién poder decirle no a la tentación. Ahora yo sé que en la práctica caemos muchas veces en la tentación y todavía el pecado está presente en nuestra vida. Pero en la vida de un cristiano, gracias a la obra de Cristo, el pecado ya no tiene por qué tener el poder sobre ti, sobre mí. Con la ayuda de su Espíritu, obedeciendo su palabra, todos nosotros podemos decirle no a la tentación. ¿Ok? Ahora, si caemos y entramos en la tentación, tenemos un abogado que nos va a perdonar y va a interceder por nosotros. No hay pierde. O sea, estamos cubiertos. Pero tenemos que saber que cuando Cristo vino y murió y resucitó, Él nos permitió a cada uno de nosotros tener una nueva vida. Y eso es fabuloso. Fabuloso el saber de que si tú vienes a Jesús, Él te ofrece un nuevo comienzo. Y no es que arregla tu vida y cuando la tengas arreglada venimos y hablamos, sino así como estás, tal como estás, ven. Precisamente porque no puedes arreglar tu vida, necesitas venir a Jesús. Solo Él puede darte un nuevo comienzo, un nuevo corazón con nuevos deseos. Ahora con un deseo de poder hacer la voluntad de Dios y no vivir bajo o guiado por los deseos de tu carne. Como decía Alberto de los anuncios, me encantó de decir ok, ya no andas tratando de tomar la decisión echándote un volado. Dios te quiere guiar. Dios quiere revelar su voluntad para tu vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues aquí este libro está lleno de la voluntad de Dios. Pero yo no puedo decir que yo quiero conocer la voluntad de Dios si nunca abro este libro. Si nada más está ahí donde están todos los libros o sobre la mesa para la buena suerte y nunca lo abro, ¿cómo puedo decir yo quiero saber la voluntad de Dios? Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 4:3 que la voluntad de Dios es nuestra santificación.
Dios quiere que tú seas más santo cada día. Eso es seguro, no hay pierde. Para todos nosotros. Tiene que ver con lo que Pablo dice en Romanos 8:29, que Dios nos quiere transformar de acuerdo a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Esa es una verdad para todos los cristianos. Yo sé que hay propósitos quizás específicos para cada uno de tu vida, con quién te vas a casar, dónde vas a trabajar, dónde vas a vivir. Esas cosas Dios también tiene un propósito, también debes de buscarlo. Pero hay un propósito que Dios tiene para todos sus hijos por igual. Y es que todos seamos más santos. Que todos nos parezcamos más a su Hijo Jesús. Entonces debemos de crecer en pureza. Debemos de parecernos más a Cristo. Y Dios nos está transformando. ¿Cómo lo hace Él? Por medio de su palabra. Entonces, piensa en esto. Si el deseo de Dios es que seamos santos y que seamos santificados y que sigamos avanzando en este proceso, eso significa que Dios te llamó a vivir una vida diferente a este mundo, distinta. No somos como el resto. Ahora, yo sé que la mente de algunos cristianos es, yo soy mejor que el resto, pero no es eso. Somos diferentes al resto, que es distinto. No mejores, distintos. Porque Dios me llamó a vivir una vida diferente. No aislándome, yéndome a un convento lejos al Timbuktu, sino viviendo en este mundo real, con gente, conviviendo. ¿Cómo le vamos a hablar de Cristo si estamos aislados? Pero guardando nuestro corazón, como lo hizo Daniel en el Antiguo Testamento. Guardando su corazón, santificando su corazón para el Señor, en medio de una cultura que era anti-Dios como la que él vivió. Entonces, esa debe ser nuestra actitud frente al pecado. Dios te hizo libre y no ya perdiste demasiados años en eso como para regresar a eso. Necesitas vivir por lo que eres ahora, por la nueva vida que Dios te ha dado por medio de Jesús. Esa es nuestra actitud. No podemos ser pasivos con el pecado. Debemos entender que tenemos que alejarnos de eso. Finalmente, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente al perdido? Fíjate el verso 4 al 6 del capítulo 4. Dice, y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quiénes son estos ellos? Son los que menciona adelante, los gentiles, los incrédulos. Dice que ahora estas personas están sorprendidas de que ustedes han cambiado. ¿Te das cuenta? O sea, cuando Jesús viene a la vida verdaderamente de una persona, esa vida va a cambiar. Va a cambiar. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a los que no son cristianos, a los que están perdidos todavía, a los que no han nacido de nuevo? No debe causarme sorpresa cuando hablen mal de mí. Es lo que Pedro está diciendo. Dice, ellos se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno. Me gusta como lo pone J.B. Phillips, dice, de hecho sus antiguos compañeros de pecado, pueden pensar que es muy extraño que ya no te unas a ellos en sus excesos desenfrenados y en consecuencia digan todo tipo de cosas desagradables sobre ti. ¿Quién ha vivido eso? Yo creo que todos los que han querido seguir a Jesús. Que tu papá o tu mamá que no es cristiana, tu amigo de toda la vida que no es cristiano como tú, tus compañeros de trabajo que no son cristianos, dicen, qué raro está ahora. ¿Qué le pasó? ¿Qué bicho le picó? Ahora es un amén aleluya y todos los calificativos que te quieran poner. ¿Les parece extraño? Ok, raro nos vamos a ver, pero otra vez no de los raros mal raros, pero raros, extraños, diferentes. Porque Dios nos llamó a vivir una vida diferente. No estamos fingiendo esta vida diferente. Dios nos ha dado una vida distinta. Y se les parece extraño cómo vivimos ahora, que ya no participamos de las cosas como participábamos antes, que ya no te ríes de las cosas con las que te rías antes, probablemente.
Y dice, ay, qué fome, qué fome, es una palabra chilena, se me salió lo chileno. Qué aburrido. Dices, ¿qué le pasó? Ya no se ríe de lo mismo, ya no participa de esto, ya como que no. Dice Pedro que eso es algo que debemos esperar, que va a venir. 2000 años atrás, Pedro le dice a estos cristianos y nos dice a nosotros que el seguir a Jesús va a causar sorpresa en los que antes consideramos nuestros grandes amigos. O a lo mejor en tu caso, en tu mamá, que no es cristiana, o en tu papá, o en tu hermano. Y eso ha causado como conflicto. Y la Biblia dice que va a haber ese conflicto. Entonces ahí está la tentación cuando viene este tipo de persecución. De los amigos, de la familia, de los conocidos. Nos queremos echar para atrás. Ya somos más silenciosos respecto a nuestra fe. Comprometemos nuestra fe porque no queremos tener problemas porque es familia, porque es amigo, por lo que sea. Y la Biblia dice, eso va a pasar. Si yo estoy viviendo y siguiendo las pisadas de Jesús, eso es lo que debo de esperar. Ahora, la pregunta es, aquí dice el texto, ¿les parece extraño de que no nos unamos a ellos en el mismo desenfreno? Esa es una pregunta, pero también podemos cambiar un poco la pregunta. ¿O les parece extraño a ellos que llamándonos nosotros cristianos andemos con ellos en el mismo desenfreno todavía? O sea, eso también les parece extraño. Créeme. O sea, háblele y háblele a un amigo o a una amiga de Jesús. Y si ella te ve y dice, pues que yo te veo igual a mí. Vamos a los mismos lugares, hacemos lo mismo, hablamos igual. Dices, ¿cuál es la diferencia? Dices, ¿no hay ninguna diferencia? Si no hay ninguna diferencia, hay un problema. Estamos viviendo como si no fuésemos cristianos probablemente. Entonces, a lo mejor tú le has estado hablando a alguien sobre Jesús. Pero realmente cuando esa persona ve tu vida dices pero ¿cómo me hablas de Jesús si tú eres igual que yo? Hacemos lo mismo. O sea, ¿cuál es tu testimonio diferente al mío como para decir yo creo lo que tú tienes? Somos iguales. Entonces, ese es nuestro problema. Que a veces por encajar en un lugar, ser aceptados, no perder amistades, no perder relaciones, no perder posibilidades de negocio, nos echamos para atrás. Y Pedro dice, no podemos hacer eso. No debemos. No debemos sorprendernos el cambio de actitud hacia nosotros. Y no solamente como que un cambio de actitud, sino que también una actitud como hostil, porque dice al final del verso 4 que los insultan. Tus compañeros de fiesta de tu vida pasada ahora te insultan. Cambiaron. Dice, eso no nos debe de sorprender. Entonces, no nos sorprendamos del cambio de actitud hacia nosotros. Nuestros viejos amigos pueden ser ahora los nuevos perseguidores. Y tus antiguos perseguidos son tus nuevos amigos y hermanos ahora. O sea, esos de los cuales tú te reías antes, mira el amén, aleluya, resulta que ahora tú eres uno de ellos. Y Jesús te cambió. Y no te diste ni cuenta y ya estás bien entrado en esto. Piensa en Pablo, el que andaba ahí persiguiendo a los cristianos. Después fue protegido por los que él perseguía. Y resultó que esa gente extraña a la cual él quería ver básicamente muertos, fue el grupo de personas por las cuales él estuvo dispuesto a dar su vida por ellos después. ¿Cómo Jesús te puede cambiar? ¿Verdad? ¿Cómo Jesús pudo cambiar a un hombre como Saulo? Y después de odiar tanto a la iglesia, estar dispuesto a dar su vida por ella como lo hizo Jesús. Dices, eso no lo inventó un hombre, eso es algo raro pasó en ese hombre. Y sí, es Jesús cambia a las personas. Jesús te da una nueva manera de ver la vida. Jesús
pone nuevos deseos en nuestro corazón. Es Jesús haciendo algo. Pero Jesús nos dice que si nosotros queremos seguirle y andar en nuestra nueva vida, estas cosas debemos de esperarlas. Porque otra vez, a veces estos grupos raros o las sectas como que te muestran cierto aspecto de su creencia, de su fe o lo que quieras, y las cosas más difíciles te las revelan cuando llegas a cierto nivel y te dicen, no, esta es la realidad. Jesús no es así. Jesús no tiene letra chica, ¿ok? Jesús nunca le anduvo ocultando a la gente lo que implicaba el seguirlo a Él. Desde el inicio Jesús le dijo, mira, tú quieres seguirme, tienes que tomar tu cruz, negarte a ti mismo todos los días y sígueme. Eso espantó a muchos, claro. Pero cuando tú decides hacer eso, vas a encontrar la vida. Vas a encontrar la vida. Entonces, creo que es importante entender eso. Quizás otros incrédulos te juzguen por esta nueva vida, pero aquí Pedro dice, si ellos no vienen al arrepentimiento, Dios los va a juzgar a ellos un día, como dice aquí el texto. Entonces, esa debe ser nuestra actitud con los que no conocen a Jesús. No te sorprendas. Ahora, sí, Señor, júzgalos, no. Oramos por ellos. Queremos que vengan y que conozcan al mismo Jesús que hemos conocido. Y oramos y somos intencionales en cuando Dios abre la puerta a hablarles de Cristo y mostrarles al Jesús de la Biblia. No a lo mejor a veces esta caricatura que la iglesia ha inventado, sino el Jesús real. Y que sí, que Jesús que confronta nuestra realidad, pero que nos da la esperanza de poder solucionar nuestro problema con Dios y reconciliarnos con nuestro Creador. Entonces, ya sabemos que Dios nos ayude a abrazar y a tener la actitud que tuvo Jesús cuando seamos o enfrentemos sufrimiento. Que Dios nos ayude a poder ver el pecado por lo que es. Ya no tenemos que vivir esclavos o vivir como vivimos antes. Y que Dios nos ayude a soportar cuando nuestros amigos, nuestra familia, quien sea que nos insulte, que nos duele tanto porque les queremos y les amamos, podamos saber que eso es algo que Dios nos dijo con anticipación que podía venir. Sigamos orando por ellos, sigamos amándoles de parte de Dios y confiemos en que Dios también pueda salvarles un día.